De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a este su canal de regreso a las sendas antiguas. Vamos a hacer una presentación sobre cómo fue que Pablo logró introducir el rito de la Eucaristía, o lo que se conoce en el catolicismo y el cristianismo como una comunión. ¿Cómo él logró introducir eso dentro de el evento de la última cena, o lo que él llama la cena del Señor? Mucha gente no se imagina que esto pudo haber sucedido, pero vamos a ver que los mismos escritos del Nuevo Testamento nos llevan allá. Así que vamos a comenzar, porque hay una explicación un poco extensa. Vamos a decir que la Eucaristía, y vamos a hablar del tema de la Eucaristía, que Pablo fue quien instituyó la Eucaristía en el cristianismo, que se lleve a cabo más en la Iglesia Católica que en el cristianismo. Ya eso es, digamos, no es de importante. Lo importante para nosotros aquí es comunicarles a ustedes que lo que ustedes llaman la comunión, o el tema de la última cena, o lo que salió de ahí que se conoce como el rito de la Eucaristía, eso tiene antecedentes paganos, idólatras. Y lo vamos a ver en este momento con base en los mismos escritos del Nuevo Testamento. Bueno, la Eucaristía significa la incorporación mística del iniciado en la divinidad. Aquí estamos viendo una aplicación de gnosticismo, el misticismo del gnosticismo, que es el tema místico, y también tiene que ver con las religiones de misterio. ¿Por qué eran misterio? Porque al creyente le hacían saber que eso era un misterio, que tenía que cerrar los ojos y sentir cómo él se unía con la divinidad, o que tenía que cerrar su boca y quedarse callado, como algo secreto. Este tipo de secretismo, ocultismo y misterio está muy imbuido en estos temas de las religiones mistéricas. Por eso se llaman religiones de misterio, porque alrededor de sus rituales había envuelto el misterio de la salvación, del perdón de los pecados, de la unión con el Dios, etcétera, una unión mística. Entonces, la Eucaristía significa la incorporación mística del iniciado con la divinidad, comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre, en este caso, de Cristo. La implicación de la Eucaristía, de que la salvación se obtiene a través de la muerte de Jesús y el derramamiento de su sangre, es por tanto una desviación radical del judaísmo, y es un retorno a los conceptos idolátricos paganos de expiación, que eran comunes en las religiones mistéricas de la época de Pablo, o sea, de la época del comienzo del primer siglo. Y obviamente esto viene desde el helenismo, 200, 300 años atrás, antes de la era común. Había multiplicidad de religiones paganas y cada una tenía su ídolo y tenía sus rituales, y bueno, a eso es que estamos llegando, los rituales, el rito de la Eucaristía. Al igual que en los misterios de Osiris en Egipto y Dioniso, el culto de Atis o Atis presentaba una comunión como una comida ritual, que consistía esencialmente en pan y vino. O sea, en las religiones paganas ya este ritual lo venían haciendo hacía cientos de años. Un ritual eucarístico donde el pan se combinaba con el cuerpo de la deidad y el vino con la sangre del martirio de esa deidad. La primera afirmación de esto se encuentra en las epístolas de Pablo. Y esta es, de hecho, la primera referencia a la idea eucarística también, es decir,
a la idea de que hay poder salvífico en el cuerpo y la sangre de Jesús. Vamos a ver, y los invito a que ustedes vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 23 al 30. Ahí vamos a ver que Pablo se está refiriendo a este evento. Miren lo que dice ahí, dice, porque he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, quebró la hojaza de pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria mía. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que coméis este pan y beberéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Por tanto, cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero examínese cada uno a sí mismo, y así coma de ese pan y beba de esa copa. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe condenación para sí mismo, sin discernir el cuerpo del Señor. Por esta causa, muchos son débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Bueno, a partir de este pasaje está muy claro que Pablo mismo fue el inventor y creador de la Eucaristía como una idea y cómo se incorporó en el tema de la iglesia. De hecho, Pablo dice claramente que la Eucaristía se fundó en una revelación que él mismo recibió. No hay ninguna prueba de que esto se le haya revelado a Pablo. Pablo no muestra ninguna evidencia. Pero vamos otra vez al comienzo, donde dice, porque he recibido del Señor lo que también os he enseñado. Él lo recibió del Señor, pero no dice cómo. Pero vamos a ver que no hay ninguna evidencia de ninguna de las apariciones supuestamente que sucedieron de Jesús a Pablo. No hay ninguna evidencia, ni en el camino a Damasco, ni en el tema de las apariciones después de la supuesta resurrección de Jesús. En ninguna parte hay evidencias, no hay testigos. Pero Pablo entra a enseñar esto. ¿Por qué él entra a enseñar esto? Porque esto ya era un concepto de las religiones de misterio. El tema ritual de la Eucaristía es un ritual idolátrico. Y esta es una forma que él va a introducirlo en el tema de la última cena, porque vamos a ver que Pablo no estuvo en la última cena. Estuvieron los apóstoles, pero también vamos a decir que los apóstoles no celebraron nunca nada igual a la Eucaristía. No. Entonces, aquí vemos que el único que conoce esto es Pablo. Pero, como ya hemos visto que las epístolas de Pablo salieron mucho antes de los evangelios, todas estas enseñanzas de Pablo vinieron a ser parte de los evangelios. Entonces, las epístolas de Pablo salieron entre el año 50 y el año 60, después de la era común, mientras los evangelios fueron escritos después del año 70-80, hasta posiblemente el año 110, después de la era común. O sea que los evangelios vinieron saliendo más o menos unos 20, 30 años más tarde de los escritos de Pablo. Y para ese entonces, los escritores de los evangelios se ubicaron en los escritos de Pablo. Y por eso tenemos que
Los escritos de Pablo están permeados por todo el Nuevo Testamento, tanto en los evangelios como en sus mismas cartas y epístolas. Bueno, entonces, admitir que Pablo fue el creador de la Eucaristía sería admitir que Pablo, no Jesús, fue el fundador del cristianismo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una creencia en que la muerte o la sangre de Jesús tiene efectos para perdón de pecados. Y esto es contrario y opuesto a lo que enseña la Biblia hebrea y el judaísmo de Jesús. Entonces, vemos que aquí que es Pablo quien está introduciendo elementos de las religiones mistéricas al mismo cristianismo. Está aprovechando la última cena de Jesús, donde lo que hizo Jesús fue bendecir el pan y el vino y dar gracias, es un kiddush, dar gracias a Dios por el alimento. Pero nada más. Jesús no habría dicho nada más de lo que Pablo le agregó aquí en Primera de Corintios. Muy bien, también tenemos, como hemos dicho, que Jesús, siendo judío, nunca habría mencionado la asociación del pan con su cuerpo ni del vino con su sangre. Le hubiera parecido repugnante y como un acto de canibalismo mistérico. También yo mencioné que en algunas religiones se cogía un animal vivo y se le arrancaba la sangre y se comía de la sangre en un acto, digamos, de un ritual, se asemejaba ese acto a una unión con la deidad que había muerto. Así que es bastante cruel y bastante descriptivo de una forma nada espiritual lo que estamos narrando acerca de los conceptos de Pablo. También podemos decir que Jesús, siendo judío, sabía perfectamente que no podía haber ningún nuevo pacto, pues esto habría sido muy contrario a su judaísmo. Es decir, Jesús conocía la Escritura. ¿Cómo iba Jesús a mencionar en la última cena que el pan representando su cuerpo y el vino representando su sangre eran parte del nuevo pacto? ¿Cuál nuevo pacto? Si en la Biblia hebrea no se habla de un nuevo pacto que tenga que ser traído por un derramamiento de sangre, en absoluto. Si la Biblia hebrea donde menciona un nuevo pacto es en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, y ese es un pacto que aún no se ha cumplido. Ese es un pacto que va a ser hecho con la casa de Israel y la casa de Judá, y nada tenía que ver con ningún cristianismo. Entonces, Jesús, que conocía la escritura hebrea, sabía que eso no estaba correcto en decir tales cosas así. Entonces, eso también lo podemos ver como que algo que fue insertado y que pusieron a decir a Jesús eso. Eso lo pusieron en boca del Jesús judío, porque el Jesús judío nunca hubiera dicho semejantes cosas. En fin, vamos entonces a llegar a una conclusión. La conclusión es, y es una conclusión bastante importante para cualquier lectura que ustedes quieran hacer del Nuevo Testamento cuando Jesús dice algo. ¿Cuántas cosas más pudieron haber puesto en boca del Jesús judío? Y aquí vamos a decir que si usted lee su Nuevo Testamento muy cuidadosamente, casi que en entre líneas, cuando usted vea donde Jesús está hablando o dice algo, usted debe comparar eso que Jesús dijo en el Nuevo Testamento para ver si tiene algún sustento bíblico hebreo en la Biblia hebrea, en la Tanakh. Si no tiene sustento bíblico, entonces ese no fue Jesús el judío el que lo dijo. Entonces, ¿cuál Jesús fue?
fue el Jesús que Pablo inventó, que fue un Jesús cristiano, pagano, paulino, pero no fue el Jesús judío. Entonces, usted va a terminar con dos figuras de Jesús en el Nuevo Testamento. Una que habla como judío y otra que habla como pagano. Y ahí es donde viene la confusión. Por eso es que el creyente en el cristianismo debe estar bien confundido. O sea, las cosas no pueden estar muy claras para esa persona. Y es momento de revisar todas estas detalles que son muy importantes. Yo los voy a dejar hasta ahí por ahora y les recomiendo que estudien. Les recomiendo que estudien lo que aquí se les da. Esta información es información que ustedes no encuentran. El pastor no les va a enseñar nada de esto, porque de pronto ni el pastor conoce estas cosas. Pero es algo muy importante, es algo tan importante porque es algo de vida o muerte eterna. Y aquí no estamos para convencer a nadie de nada, estamos para informar. Y yo les agradezco mucho sus comentarios y les agradezco que si esta información ha sido de alguna utilidad, ustedes puedan colocar un comentario y suscribirse a este canal, porque van a venir muchas más cosas que no se predican en las iglesias. Y usted, como no ha estudiado lo suficiente, no las va a conocer nunca. Y va a morir en un estado de ignorancia, de realmente en qué es lo que usted está creyendo. Luego los dejo por ahora. Muchas gracias por sus comentarios. Quedamos atentos para una próxima oportunidad. Shalom.